Claro que sí, Tutao, por supuesto. Todo eso y mucho más en Cítrica Radio y en Ya Fue. Mientras la gente se comunica al 155-665-5627. 155-665-5627. Ese es nuestro WhatsApp y la gente se comunica ahí a troche y moche. A cara de perro. Y un montón de dichos más que no me salen ahora. Quiero decir algo. La encuesta Poli y Mono. Sí. En Instagram. En Instagram. 50-50. Se repicosqui. ¿En serio? ¿Tan, Sí. tan par todo? ¿Todo tan igualado? Súper. Oh, estoy re sorprendido. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Súper. Y hay de todo, ¿eh? ¿Sí? Me gusta. ¿Sí? Me gusta. ¿Qué tenemos? ¿Mucha gente defendiendo con argumentos o tenemos mucha gente agrediendo? Que es lo que me gusta a mí. Hay agresiones. ¿Hay agresiones? O sea, no agresiones, pero digo, hay posturas muy fuertes al respecto de cada cosa. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, Ale Arito obviamente votó Mono y Sí. dice poliamor, poliproblemas. Ah, me gusta estigmatizar al otro. Pero Rob Aldonedo votó poli y dice el amor es libertad, no es posesión. Muy bien. Bardeada. No es amor lo que tú sientes, se llama obsesión, decía una canción, un poema, ¿no? Mía Marabotti dice, me parece mucho más sano el poli. Mirá vos, acá Paula dice, lo malo de la monogamia es que crea adicciones y necesidades. Y a mí no me gusta necesitar a nadie y con mi adicción al tabaco me alcanza, dice Paula. Está bien. Banco. Solo sos adicta al tabaco, estás bárbara, Gran Paula, no te respuesta. quejes. No te quejes, ¿o no? No Es te por quejes. ahí. Sí, y hay más. Después Ángel pone que, o sea, vota Mono, pero dice porque estoy más acostumbrada, pero siento que es siempre cuestión de hablar con la pareja, decidir lo que ambos quieran, Sí. si aceptan tener vínculos con otras personas, ya sean sexuales o afectivos, digo, Sí. sexo o amor. Sexo o amor. Sí, Cualquiera de porque ya ambas. sabemos que coger no es amor. Acá la señorita Mischaco, @Mischaco, nos dice reflexión polémica, dice 2 puntos. A ver. Lo malo de la monogamia es que su contracara es el engaño, la mentira, y odio la mentira. Dice Mischaco que le mandamos un abrazo enorme, seguramente desde Chaco, en provincia que nos encanta. La verdad es que me gustó ese mensaje porque trata a lesotres de engañadores, de mentiroses. Sí, si dentro de tu contrato de monogamia entra la fidelidad y sos Sí. infiel, Sí. que ya es un concepto que hay que repensar. Hay también. que repensarlo. Fidelidad. ¿Vos querés que repensemos todo? Todo, sí, ¿Vos querés y que sí. repensemos todo, Sí. Tuti? ¿Qué cosa Voy de a loco? discutir todo. Sí, es como tiene que ser. Es por ahí, ese es el mensaje que queremos dar. A discutir todo en el aire de Ya Fue. Y ahora no vamos a discutir tanto, vamos a escuchar, porque es el momento de hablar con nuestra entrevistada del día. Claro que sí. Ella es referente nacional del MST en el FIT Unidad, el Frente Izquierda de los Trabajadores. Es Celeste Fierro y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Celeste? Bienvenida a Ya Fue, bienvenida a Cítrica Radio. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para ustedes Buen y día. por supuesto para toda la audiencia. Gracias, Celeste. Bienvenida a Cítrica. Celeste, venimos con unos días álgidos, complicados en materia de en materia noticiosa para nosotros que somos periodistas y vos que sos dirigente política y social, en materia política y social justamente. La semana pasada tuvimos un levantamiento de la policía bonaerense que terminó rodeando la Quinta de Olivos con sus chumbos y sus patrulleros pidiendo un aumento salarial que luego le fue concedido. Para concedérselo, el presidente Alberto Fernández decidió quitarle puntos de participación a la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad donde vos más te representás, digamos, dentro del MST, donde vos más te movés como dirigente. Quisiera saber qué opinás de esto. Primero, qué opinás del levantamiento policial y después, qué opinás de la solución que le encontró el gobierno nacional, de Alberto Fernández. Bien, bueno, dos temas que si bien eran debate y fue el debate de la semana pasada, continúa por esto que planteabas recién sobre la coparticipación. Sobre lo de la policía, creo dos aspectos. Sí. El primero que no podemos olvidar que es la misma bonaerense, esa maldita policía, a la que veníamos denunciando desde hacía ya bastante tiempo, por ejemplo, por el caso de Facundo Estudillo Castro, es la misma policía de Luciano Arruga, es la misma policía que al inicio de la cuarentena reprimió a las trabajadoras, los trabajadores, en ese caso de Penta. Sí. Entonces, en ese punto no sorprende para nada esa acción completamente extorsiva que llevaron adelante. Lo que sí sorprende y al menos indigna es la respuesta
contundente, rápida, que le termina dando el gobierno, porque también recordemos que el gobierno al inicio de la cuarentena intentó plantear a la policía y a distintos sectores de las fuerzas de seguridad del país como esta policía de cercanía que venía a ayudar y a colaborar en la cuarentena. Bueno, es esta policía, no nos engañen. Y la respuesta inmediata a un aumento salarial y a otro pliego de reivindicaciones es la contracara de lo que vienen reclamando, por ejemplo, las y los trabajadores de la salud, que esos sí son los esenciales, los que están en la primera línea, cuidando la vida y la salud de las mayorías. Vemos en la situación en la que están en la ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país. Digo, nosotros no podemos olvidar que estuvieron denunciando, por ejemplo, los terapistas, la situación, porque lo que planteaban era que puede haber más camas, pero si no hay profesionales que estén al servicio de quienes son los pacientes, va a ser muy difícil. Los salarios que tienen son completamente miserables. Sí. Y además de eso, hemos visto la cantidad de casos de contagio de profesionales de la salud por no tener los materiales o como ellos plantean los EPP, sí, el equipo de protección personal. Entonces en eso creo que es clara la respuesta y al menos en nuestra parte completamente criticable, porque justamente a esenciales de verdad sí, hoy los tenemos completamente precarizados. Totalmente. Total. ¿Y te parece que es, qué te parece la solución que le encontró el gobierno nacional? Alberto Fernández dando esa conferencia de prensa a 7:30 de la tarde, anunciando que se responderá a esos pedidos de la policía bonaerense, pero quitándole puntos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. ¿Te parece que está bien esa respuesta del presidente? ¿Cómo lo ves? Me parece que, bueno, hay que recordar que cuando gobernaba Macri, también por decreto terminó aumentando sí, la coparticipación de la ciudad. Sí. Entonces algunos sectores que hoy salen a criticar si fue por decreto, a quién, cómo, me parece que van olvidándose de algunas acciones que habían tomado tiempo atrás el mismo gobierno. A mí me parece Total. Que lo que abre este debate, como fue en ese momento con el macrismo en el gobierno, es la discusión de la coparticipación sí, en general, porque sí, nosotros no podemos olvidar que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más ricas del país, pero que tiene una desigualdad impresionante, porque sí, acá hay que solamente caminar cuando apenas fue la cuarentena o el aislamiento social preventivo y obligatorio, la cantidad de familias viviendo en la calle, la cantidad de familias hacinadas, entonces hay una desigualdad muy grande sí, y que este debate no lo termina resolviendo. Por eso me parece que lo central es discutir la coparticipación en general, pero cómo llega eso a las vecinas, a las trabajadoras, a los trabajadores realmente, porque tienen que saber que de lo que ingresa el Estado, sí, por ejemplo, de cada 10 pesos, 3 pesos ingresan por IVA. Ajá. El IVA lo pagamos todas y todos. Sí. Y es completamente regresivo, porque pensemos, una trabajadora, un trabajador con salarios que ni siquiera llega a la canasta familiar, paga igual de IVA que Bulgeroni, sí, que los grandes empresarios de nuestro país. Y a esto, por ejemplo, de retenciones, de esos 10 pesos que yo decía, sí, de quienes tienen retenciones, entra 1 peso, por ejemplo, a las arcas del país de estos 10. Mirá. Y así podemos seguir con lo que son los impuestos o el impuesto a las ganancias que ellos hablan, en los que está contemplado el impuesto al salario, que no es ganancia, que eso también hay que volver a marcarlo y que hubo discusión ahora para volver a subirlo, sí, entonces de ahí también ingresa, entonces quienes más aportan a las arcas del Estado Nacional somos las y los trabajadores. Bien. Y no los grandes empresarios. Entonces en esa situación creo que me parece que es fundamental empezar a discutir
por ejemplo, ahora que se está debatiendo el impuesto a las grandes fortunas, que nosotros decimos es insuficiente, porque ataca solamente, o llega, vamos a decir, porque de ataque no tiene nada, está claro, nos termina beneficiando, llega solamente a personas con grandes fortunas, pero no a las empresas que son las que han más ganado y en los últimos años han tenido ganancias exorbitantes y no los toca a ellos. Entonces vuelvo a insistir, me parece que es importantísimo discutir realmente cómo cambiar todo el sistema del país en relación a la recaudación de impuestos, porque después, también en términos de la coparticipación, el Estado Nacional se queda con el 75% de lo que ingresa. O sea, la coparticipación es muchísimo menor y recordemos que en la infame década del 90 se provincializó, por ejemplo, la educación, la salud. Entonces, las provincias que ya están quebradas tampoco tienen esos ingresos para, por ejemplo, en este momento que estamos discutiendo en el marco de una pandemia, dar respuestas concretas para la salud. Por supuesto que eso está atado a los proyectos políticos de los distintos gobernadores, distintas fuerzas políticas, de cuáles son sus prioridades, digo. Entonces, me parece que es fundamental partir por ahí, porque hoy creo que ha quedado más que demostrado con la pandemia que lo público tiene que ser prioridad, lo cual también ha quedado demostrado que durante años ha sido completamente desfinanciada la salud pública, y por eso hoy nos encontramos en provincias donde hay un colapso total. O sea, las noticias de Salta, de Jujuy, bueno, acá el fin de semana fue la noticia del Hospital Posadas, donde ya planteaban que estaban ocupadas el 100% de las camas. Digo, no, es una situación muy grave, y que a casi 6 meses de estar en esta nueva forma de vivir, porque ya no podemos decir de la cuarentena, porque están abiertas muchísimas actividades, que nosotros lo planteamos desde un principio, muchísimas actividades que no son esenciales y que han hecho que en muchos casos las trabajadoras, los trabajadores se terminen contagiando, porque tampoco hay control para las patronales para que cumplan, por ejemplo, todos los protocolos para cuidar la salud de esos trabajadores. O que incluso les cubra la RT. Por ejemplo, nosotros hablábamos con ¿cómo se llama? Con Betito, Beto de los trabajadores del subte y el premetro, nuestro querido Beto Pianelli, y él nos contaba la lucha que tuvieron desde ahí, desde la CTA, para conseguir que las ART se hagan cargo de los trabajadores que tenían coronavirus, por ejemplo, ¿no? Pero hablando del impuesto, que esto me interesa mucho, nosotros estamos siguiendo mucho este tema y estamos tratando de hablar con dirigentes de diferentes movimientos y partidos para ver qué propone. Por ejemplo, ayer hablábamos con Jorge Ceballos, le preguntaba también por este tema y por el impuesto a las riquezas, que en verdad no es un impuesto. Si fuera un impuesto, nosotros, por ejemplo, nosotros acá en el programa estaríamos más satisfechos, porque sería un impuesto y se le cobraría regularmente. Es un aporte extraordinario, se cobra una sola vez. Para nosotros debería ser un impuesto, y Jorge nos decía que más que eso, lo que necesita la Argentina, Jorge, fundador de Barrios de Pie, Ceballos, nos decía que Argentina lo que necesita es una reforma impositiva a nivel macro, y nos ponía este mismo ejemplo de que un trabajador o una trabajadora paga lo mismo de IVA de lo que paga el Bulgeroni cuando va al kiosco a comprar, que seguramente no va él y manda a un empleado. ¿Cuáles crees que vos que son los puntos más importantes a modificar en el sistema impositivo argentino, Celeste? Bueno, primero por lo del impuesto, acuerdo completamente que tendría que ser un impuesto que, insisto, tendría que llegar a las grandes fortunas de verdad, pero a las corporaciones, a los bancos. No solo a personas físicas, decís vos. Exactamente. Bien. Nosotros, por ejemplo, desde el Frente de Izquierda Unida tenemos presentado un proyecto que se negaron a tratar ya hace varios meses atrás, cuando se empezó a hablar de esto. El único proyecto que estaba presentado es el del Frente de Izquierda Unida, y que plantea esto, que la recaudación, por ejemplo, lo que se habla del proyecto del oficialismo, ascendería entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Bueno, el proyecto del Frente Izquierda Unida, al gravar a todas las grandes fortunas de verdad,
y con un porcentaje aún mayor llegaría a 15.000, entre 15 y 18.000 millones de dólares. Mirá. Y además nosotros planteamos que como tiene que ser un impuesto, tiene que ser permanente. Pero bueno, en tu pregunta, sí, no los llevo para otros temas. Sí. Una de las cuestiones fundamentales, por ejemplo, es la eliminación del IVA a la canasta básica, Claro. es la eliminación de el impuesto al salario, mal llamado impuesto a las ganancias. Hoy se calcula que 1 de cada 5 trabajadores están pagando eso. Imagínense que ya el INDEC sacó que hace falta para una familia de 4 personas tener salarios de arriba de los 70.000 pesos, claro. Y la realidad es que Está eso muy lejos, está muy lejos sí. de ser para la mayoría de las Sí. y los trabajadores. Totalmente. Entonces, eso creo que es fundamental. Creo que es fundamental avanzar en lo del impuesto a las grandes fortunas. Sí. Es necesario rediscutir todo lo que tiene que ver con subsidios. O sea, las empresas de servicios tienen que ser estatizadas. Nosotros no podemos seguir discutiendo los subsidios y los servicios en manos de privados cuando son un derecho social. Entonces, de ahí, por ejemplo, todo ese servicio tiene que estar en manos del Estado, controlados por los trabajadores y los usuarios. Sí. Entonces, hacer un cambio global en la estructura impositiva haría que de una buena vez por todas quienes más tienen paguen más, y no como es hasta ahora, como les decía en el ejemplo al inicio, que lo que recauda el Estado sale fundamentalmente de los sectores populares, de las trabajadoras, de los trabajadores, y por supuesto que es una pelea y un debate más que abierto y que tenemos que seguir dando, porque después, fíjense que lo que ingresa también hay que discutir a dónde se destina, porque esto que yo decía en relación a lo que queda en el Estado, en el Estado Nacional, perdón, después lo vemos en las negociaciones con los fondos buitres. Ahora está abierta la negociación de la deuda externa, esa deuda contraída con el FMI en el gobierno de Macri, y no olvidemos que Alberto Fernández planteó que era fraudulenta, que se la habían fugado, bueno, pero ahora se está negociando para pagar. Entonces, en eso nosotros somos claros, y también desde el MST, en el Frente de Izquierda Unidad, lo hemos planteado desde un primer momento, que lo que hay que hacer es que desconocer esas deudas, plantearlas como deudas odiosas. Hay jurisprudencia internacional en donde se dice que si ese dinero contraído no estuvo al servicio de la población, por supuesto se las puede declarar como deudas odiosas, no pagarlas, y esos recursos destinarlos, por ejemplo, como decíamos antes, a un presupuesto para la salud, a la cantidad de trabajadoras y trabajadores que al día de hoy siguen sin ingresos o han visto reducido al máximo sus ingresos por la situación de la pandemia. Entonces, de verdad poner un Estado, toda la economía al servicio de las mayorías y no de estos sectores corporativos que también lo vimos durante estos meses, que los mismos que hablamos de las grandes fortunas del país han sido quienes han pedido y han cobrado, no solo que han pedido, sino que se les ha dado la ayuda con las ATP. Entonces, en eso me parece que es fundamental. Sí, hoy también ingresa, si no me equivoco, al Congreso una ley para prohibir que el Estado asista a empresas que tienen sede en paraísos fiscales, ¿no? Que fue algo muy cuestionado desde un principio. Recuerdo para los que recién se enganchan, estamos hablando con Celeste Fierro, referente nacional del MST en el FIT Unidad. Estamos hablando de temas que dan mucho para pensar y que están recontra en boga en este momento en los medios. Y tú te quiere preguntar sobre algo quizá que nos permite una perspectiva un poco más alegre, ¿o no? Sí, en realidad, digo, hay varios temas que lamentablemente han quedado quizás relegados por esta situación de la pandemia. Hay un montón de discusiones que desde, bueno, el MST y el Frente de Izquierda Unidad hace muchos años llevan como banderas, tanto lo que es la lucha por la legalización y la despenalización del aborto, mismo también la lucha por la despenalización de la marihuana, que ahora se está implementando por lo menos para algunos casos en materia, digamos,
medicinal. Sí. ¿Ves que puede llegar a existir, o sea, ves una voluntad del Estado para que cuando quizás sea otro el panorama social, estas discusiones vuelvan a estar digamos, En escena. sí, en escena y vuelvan a debatirse en los lugares en los que se tiene que debatir? ¿Crees que son leyes que pueden llegar a salir en un futuro relativamente cercano? ¿Cómo la ves digamos, desde la lucha de adentro, desde la militancia que llevas hace tantos años de estos temas? Mira, lo primero es que creo que son debates que se tendrían que dar y se tendrían que avanzar ahora. A mí me parece que, por supuesto que el centro está en la pandemia, en los primeros meses, y así se planteó, pero nosotros, por ejemplo, en relación a lo de la lucha por el derecho al aborto, no podemos olvidar que, primero, la definición que es un derecho, que si es un derecho lo tiene que garantizar el Estado, y lamentablemente hemos tenido casos en la misma cuarentena, en el mismo momento del aislamiento de la pandemia, de más muertes por abortos clandestinos, de niñas obligadas a ser madres porque en esas provincias sigue sin contemplarse y aplicarse, por ejemplo, el protocolo ILE. Sí. Entonces, en esto nosotros somos claros, creemos que no se puede esperar porque nuestros derechos no tienen que entrar en cuarentena. Lo vimos con el aumento de los casos de violencia de género. Sí. Cuando empezamos el 20 de marzo, una de las primeras expresiones que se dio fue justamente un ruidazo por la violencia de género, porque piensen que con todo cerrado, al día de hoy sigue siendo muy difícil tener que convivir en la casa, Sí. decíamos antes, en muchos casos completamente hacinados, Sí. pero además con los violentos. Entonces, en eso me parece que el Estado tiene que dar respuestas rápidamente. Y bueno, a la pregunta de cuándo, nosotros creemos que tiene que ser ahora. Por ejemplo, hace semanas se puso en discusión la reforma de la justicia. Entonces, en la misma semana tuvimos que escuchar que se iba a empezar la discusión de la reforma judicial, pero que no se podía discutir lo del derecho al aborto. Claro. Entonces, las prioridades están puestas también en cuáles son las intenciones políticas. Por supuesto, desde las organizaciones vamos a seguir peleando, vamos a seguir acompañando y estando en cada una de las peleas. El 28 de septiembre es el Día de Acción Global en América Latina y el Caribe por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y es parte de estas peleas que tenemos que seguir dando, y bueno, que sea ley este año, y además que se contemple y se tenga en cuenta el proyecto de la campaña, porque ese es otro debate que empezó a principio de año, cuando desde el oficialismo plantearon que iban a presentar su proyecto, cuando ya hay un proyecto que está construido colectivamente desde hace años, que tuvo media sanción, que está presentado. Entonces me parece que es muy importante para reconocer realmente esta lucha que lleva tanto tiempo y que lo único que quiere garantizar es el derecho a las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo, y eso lo tiene que garantizar el Estado. Totalmente. Celeste, recién también, mencionabas justamente todos los casos de violencia de género y cómo también se ve agravado ahora el estar encerrado respecto también a la legalización del aborto o a la interrupción a la ILE, como mencionabas antes, todos los casos de niñas que se las obliga a parir, digamos, ¿no? Y que están sufriendo también, que sufren de violencia intrafamiliar, que también, encerradas con sus agresores y sus familiares abusadores. También se está agravando. ¿Cómo ves los espacios, digamos, del Estado que están trabajando estas políticas? ¿Crees que, más allá de que seguramente no sea suficiente y no se vean los resultados que uno quisiera, crees que están más o menos encaminados? ¿Estás de acuerdo con las políticas de Estado que se empiezan a aplicar en estas temáticas, o por lo menos las discusiones que se empiezan a dar? ¿Y cuáles son otras medidas que crees que no se están aplicando, que son necesarias aplicar en este momento en materia de violencia de género y de abuso intrafamiliar? Bien, lo primero creo que ha sido parte de una conquista de la lucha que venimos dando desde hace tanto tiempo, bueno, lo del Ministerio de la Mujer, de Género y Diversidad, pero que no tiene que quedar ahí, porque hace falta estas políticas públicas, como vos decías, aplicadas
realmente, que por supuesto no van a hacer cambio ni de un día para otro. Nosotras en eso sí estamos convencidas que la violencia hacia las mujeres, esta desigualdad que existe, es intrínseca al sistema. Nosotros siempre hablamos, y me acuerdo que al principio hasta sonaba raro, pero ahora ya es más común escuchar esta relación directa entre el sistema patriarcal, esta palabra que antes no se sabía qué era, cómo era y demás, con el propio sistema capitalista. Sí. Salió un informe sobre las tareas del cuidado, cómo se aumentaron las tareas del cuidado también por la cuarentena, y en eso la mayoría que las llevan adelante son compañeras mujeres. Entonces, la política tiene que ser completamente integral y a su vez tiene que haber algún tipo de control en esa aplicación, porque nosotros no... también sabemos que muchas veces se subejecutan los presupuestos, Sí, hacia dónde van a ir realmente, y después cuestiones concretas. A mí me ha tocado hablar con compañeras con casos de violencia donde seguimos al día de hoy sin que le tomen rápidamente la denuncia, o que por la cuarentena se fueron completamente suspendidos o se han ido retrasando las acciones a seguir adelante. Sí, o Para, femicidios. por ejemplo, restitución. Femicidios a mujeres que habían hecho Denuncia. más de una Sí, denuncia tal cual. previamente y sin embargo no sucedió nada al respecto. Tal cual. Bueno, al principio del aislamiento en Paraná fue que llegó la restricción cuando ya el femicidio se había concretado. O sea, Sí. ese accionar Una locura. es terrible, Sí, tal cual. y termina afectando la vida de las compañeras. Entonces, o por ejemplo, en esto de cuestiones concretas, se sigue poniendo como uno de los centros el botón antipánico. Vuelven a poner a la mujer víctima de violencia con la responsabilidad de avisar cuando se está acercando el violento, en vez de, por ejemplo, nosotros hemos propuesto en proyectos una pulsera electrónica. Bueno, si tiene restricción perimetral, que se lo siga él, no que sea la compañera Claro. que denuncia la violencia y que tiene que estar cuidada y protegida por parte del Estado la que tenga que informar. Entonces, Total. en eso creo que es fundamental, son fundamentales las casas refugio. Ahí sí hay un debate, por ejemplo, para nosotras es importante, con al menos el marco teórico que llevan adelante desde el Ministerio de la Mujer en relación a, bueno, al que hay que excluir es al violento de la casa, y en realidad eso no sucede. Entonces, las casas refugio son un primer paso para que las mujeres, sus hijas, hijes, puedan estar ahí, por supuesto, con un plan de acompañamiento, claro, que tiene que ser integral, con distintos profesionales, con un plan para que tengan un trabajo propio, por supuesto para vivienda, pero lo primero es eso. Entonces, en este debate creo que es necesario. De hecho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentamos un proyecto para que se construyan como mínimo una por comuna, porque también, no sé si sabían, en la ciudad hay solamente 3 casas de acogida, como se le dice, y de hecho una de ellas estuvieron las trabajadoras con muchas peleas porque había intenciones de cerrarla en el medio de la cuarentena. Y bueno, nosotros presentamos un proyecto que ni siquiera era discutir, porque muchos dicen, bueno, tenés que esperar hasta que se construya. No, en la ciudad de Buenos Aires hay casas ociosas que son patrimonio de la ciudad porque son de herencia vacante, son esas casas que quedan y queda como patrimonio de la ciudad. Entonces, en esas casas, si hay decisión política, se destina el presupuesto, se podrían rápidamente, con un personal, con este equipo interdisciplinario de profesionales y demás, poder hacerlo. Y nuestro proyecto planteaba uno por comuna, pero tienen que saber que se recomienda uno cada 30.000 habitantes y estamos muy lejos en todo el país de llegar a ese número. Entonces, políticas integrales en contra de la violencia de género en general, porque también tenemos que decirlo que los femicidios o la violencia física muchas veces es lo más trágico,
pero después hay muchísima violencia en relación a lo económico, a lo psicológico, entonces el acompañamiento es fundamental. Y una de las cuestiones que para nosotras es clave es la aplicación de la educación sexual integral desde el nivel inicial, porque lo que se plantea y cuestiona justamente es esta división de roles, esta desigualdad, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer algunos sectores, que la docencia nos queremos inmiscuir en las niñas, niños o la sexualización. Al contrario, justamente para el cuidado, para su protección y para de verdad tener una política integral para que se termine con la violencia de género. Interesantísima la charla con Celeste. Celeste, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Seguramente pronto te volvemos a llamar para hablar de otros temas. Viste que la Argentina no da descanso. No, para nada. Para nada. Me gustaría también mucho, ahora nos corre la tanda, pero me hubiera gustado preguntarte también sobre qué pensás sobre estos movimientos libertarios que de repente surgen. Así que me gustaría, es una locura, ¿viste? Entonces me gustaría saber qué es lo que pensás vos, Celeste, como referente nacional del MST y también como representante del FIT Unidad sobre estos temas, así que prontito te estaremos llamando para tocar otros temitas de actualidad que hoy no nos alcanzó, pero la verdad te agradecemos mucho por tu tiempo. Dale. No, gracias a ustedes por el tiempo y bueno, también hay que plantear que están estos sectores que completamente libertarios y que hablan de la libertad y la democracia y lo único que están peleando es para el beneficio de un sector y también de otros sectores que la vienen luchando, que son las y los trabajadores en la pandemia durante todo este tiempo. Y bueno, y el día jueves va a haber una acción del sindicalismo combativo, de los distintos sectores que venimos luchando, una acción con el resto de organizaciones también autoconvocadas para que se escuche otra voz, para que se plantee que basta a esta situación de ajuste, de precarización, porque ahí vemos a los esenciales de verdad, a los cuales todavía ningún gobierno le está dando la respuesta que necesita. Muchísimas gracias, Celeste, un abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Celeste Fierro, referente nacional del MST en el FIT Unidad, hablando aquí en Ya Fue con nosotros. Muy interesante la charla. Me interesó mucho la propuesta que tienen con las casas que están vacías y que quedan vacantes, hacer ese tipo de actividades. Son casas del Estado, que le corresponden al Estado. Yo iría también por las que tienen de sobra los ricos, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Pero sería trosquearla demasiado quizás. Te encanta. Me encanta. A mi juego me llamaron. A tu juego te llaman. 12:10 del mediodía. Vamos a escuchar un Temuki.